Cuando a mí los ociosos me hablan y me dicen, en realidad te vamos a entrevistar porque no es nada seguro, yo conté cosas que ninguna otra reina había contado. La gente me había bombardeado de mensajes. Hola, bienvenidos. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con Aitana Castillo, una periodista deportiva, modelo y reina del Carnaval Cruceño 2024. En esta entrevista no solamente conoceremos sobre su trayectoria profesional, sino que también acerca de la persona que hay detrás de sus logros. Sin más preámbulos, los invitamos a que nos puedan acompañar en esta entrevista. Muy buenas noches a todos, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de conversación. Hoy nos acompaña nuestra queridísima y hermosa Aitana Tupiño, reina del Carnaval Cruceño 2024. Para empezar, ¿cómo te sientes de estar hoy aquí y de tener la oportunidad de compartir tu historia con nosotros? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenos días, me imagino que lo van a ver en la mañanita. La verdad que muy feliz, contentas, gracias, agradecida sobre todo con ustedes por tomarme en cuenta, por pensar en mí, en mi persona y elegirme también para poder hablarles un poquito acerca de mí, todo lo que he vivido, todo lo que he pasado a lo largo de mi carrera. Así que podemos arrancar porque creo que tengo muchísimas cosas para contarles. Para quienes nos acompañan puedan conocerte más allá de los reconocimientos y las apariciones públicas, me gustaría comenzar por lo más esencial. ¿Cómo te describirías a ti misma? Creo que uno de los términos, o de los adjetivos que me podría poner, y uno de los primeros creo es primero que nada la sensibilidad. Soy una persona que se emociona bastante. Creo que es algo que a mí siento que es parte de mí, el ser una persona sensible y que ante cualquier cosita, pero muy, muy pequeña, cualquier detallito muy pequeño me emociona. Entonces, imagínate las cosas que son todavía más grandes, pero al mismo tiempo soy una persona muy fuerte. Creo que ante cualquier comentario, hablemos más que todo yéndonos hacia las redes sociales, es muy poco probable que hayan comentarios que a mí me lleguen a afectar y creo que lo he ido forjando, este carácter que tengo, que es fuerte, lo he ido forjando a lo largo de los años y acostumbrándome, y también creo que con una mente muy poderosa de poder entender de que yo soy quien soy gracias al trabajo que he realizado en todos estos años y de que nada ni nadie me puede quitar lo que yo he ganado con trabajo, con mucho esfuerzo y nada, ante los comentarios creo que es muy importante sobre todo tener la mentalidad muy fuerte. Pero sí que si vamos a hablar de palabras es la fortaleza y la sensibilidad de por medio. La verdad que lindo y qué importante eso, porque al menos para nosotras, las estudiantes que nos dedicamos estamos estudiando la carrera de comunicación social, sí o sí vamos a Estamos muy expuestos. Exactamente, estamos muy expuestos a críticas y demás. Creo que es muy importante empezar ya a tener más carácter. Sí, correcto, realmente. Bueno, toda ocasión tiene un origen y suele estar marcada por experiencias muy personales. En tu caso, ¿qué te llevó a elegir el camino de la comunicación? ¿Cuál fue ese paso o esa iniciativa que te llevó a elegir esta carrera? Bueno, la comunicación para mí es hermosa, desde muy niña. Yo creo que soy una de las pocas personas que nunca dudó de lo que iba a estudiar. No tenía dudas porque sabía que la comunicación era lo mío. Desde en algún momento, cuando yo era niña, le pregunté a mi mamá, mirando la televisión, qué tenía que estudiar y cómo tenía que trabajar para poder llegar ahí, cuando veía presentadoras de la tele. Entonces, fue algo muy que marcó mi vida en el momento que yo le pregunté a mi mamá qué tenía que hacer para llegar ahí. Y bueno, me dice, eso es específicamente, ¿no? La carrera del periodismo o de comunicación. Y en ese momento supe de que tenía que estudiar esto, porque en algún momento de la vida también, cuando jugaba con mis primas, cuando jugaba con amiguitas muy niñas, siempre era yo la presentadora. Entonces hacíamos desfiles de moda y la presentadora era yo, hacíamos cualquier tipo de juego, pero tenía que haber una presentadora y era yo. Y cuando decidí eso, cuando mis amigas o mis primas me decían, ¿hablas bien? Entonces yo decía, bueno,
hablo bien y en algún momento de mi vida seguramente voy a tener la oportunidad de estar frente a las cámaras. Y creo que eso es algo también que lo tenés a veces como un don, de estar frente a una cámara y tal vez sí sentir nervios, pero también saber cómo lidiar con ellos, porque creo que todas las personas tenemos nervios. El tema es que, y creo que lo más importante es lidiar con ellos y saber superarlos en el momento. Sí, la verdad es que en mi caso, por ejemplo, yo estaba muy indecisa, o sea, decidí estudiar comunicación social un mes antes de entrar al Claro, porque mi sueño de estudiar, la carrera que yo quería estudiar era medicina. Wow. Mi sueño de chiquita es todo lo contrario, exactamente. Sí, pero lo importante y lo bonito también de la carrera de comunicación, que no solamente te dedicas al periodismo, Exacto. tiene muchas ramas, está la fotografía, está el marketing también, que sí puedes llevarlo a ello, puedes directamente también irte a la producción audiovisual si querés, entonces igual le entra al área empresarial. Exacto, entonces no necesariamente tenés que estar frente a una cámara, sino puedes estar detrás de ella también. Sí. La etapa universitaria suele ser una de las más transformadoras de la vida. Mirando hacia atrás, ¿qué aprendizaje de esos años te acompañan hasta el día de hoy? Uy, creo que siempre algo que aprendí en la universidad es el compañerismo. Siempre capaz que no tenía tanta cercanía como tal, bueno, hasta el día de hoy con todos mis compañeros, pero hice amistades que hasta el día de hoy perduran. Y de algo que me di cuenta es de que entre todos nos colaborábamos en esos años y lo hacemos hasta el día de hoy. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy por hoy, por ejemplo, tengo compañeros que están trabajando, no sé, en agencias de marketing y que en algún momento me escriben y me dicen, Aitana, estoy trabajando junto a esta empresa, mi agencia está trabajando junto a esta empresa y te queremos tomar en cuenta para tal publicidad, para tal campaña. Entonces empezamos yo por ejemplo en ese momento ya empiezo a creer de que, bueno, pensaron en mí, habiendo sido mis compañeros en ese momento, se acordaron de mí también, y eso es algo porque también empezás a tener la etapa universitaria, tenés amistades muy lindas. El colegio, por ejemplo, creo que es algo hermoso, maravilloso, también tenés amistades desde el colegio, creo yo, hasta el día de hoy, como en mi caso, pero la universidad también te da amistades hermosas porque no necesitas haber sido niño netamente para tener amistades muy lindas, y yo tengo amistades hermosas en la universidad, así que creo que lo que más me marcó ha sido el compañerismo. Las pasiones profesionales no siempre aparecen de inmediato, a veces se revelan con el tiempo. ¿Cuándo descubriste que el periodismo deportivo ocupaba un lugar especial en su proyecto de vida? Ven, ya me voy a emocionar. Bueno, tenemos una pasión en mi casa, ¿no? O sea, en mi casa se respira fútbol, se habla, todo el fútbol. Obviamente esto es por mi padre. Mi padre fue jugador de fútbol muchos años. Yo era muy chiquitita, sí, cuando él jugaba, incluso cuando él se retira del fútbol, él se retira en 2006. Yo tenía 4 años cuando él se retiró, 5 añitos tenía cuando él se retira. Entonces, pero sí iba desde muy niña a la cancha, él me hacía entrar a la cancha, entraba con él, entraba con mi hermana. Ya obviamente yo viví 4 años y medio en La Paz por la carrera de mi papá. Entonces cuando nos vinimos a vivir también aquí a Santa Cruz, seguía todavía viviendo el fútbol, respirando fútbol, porque él seguía con que el fútbol era su vida, lo sigue siendo hasta el día de hoy. Y ya cuando él me lleva a la cancha, estando aquí en Santa Cruz, fue cuando yo dije, ok, soy hincha de este equipo. O sea, yo me hice hincha porque él me llevó al estadio y me llevó justamente a un partido de ese equipo. Y ahí yo dije, ¿cómo puedo, obviamente con el pasar de los años, cómo puedo estudiar algo que tenga que ver con el fútbol y algo que también tenga que ver con la comunicación? Si yo ya sabía que quería estudiar para estar en la tele, ¿qué tenía que hacer? Y ahí es cuando obviamente saco el periodismo deportivo y dije, están mis dos pasiones juntas. Claro. Entonces dije, no puedo desaprovechar la oportunidad, y bueno, fue el momento cuando hablé con mi mamá de que iba a estudiar. Y en realidad, en un principio yo quería estudiar periodismo deportivo como tal, o sea, como carrera en Buenos Aires.
esa era mi primera opción. Y mi mamá me dijo, mejor estudia comunicación, la haces acá y te vas y haces una maestría en Buenos Aires, para por lo menos ya tener la licenciatura en comunicación acá y vas a poder trabajar en la prensa, en un noticiero, en lo que querrás, y luego te vas a hacer maestría allá y también vas a poder estar en un programa de deportes. Entonces, fue lo que más me convenció y bueno, ahora todavía esperando a ver qué se me viene por delante. Claro, y igual así ganabas mucho más experiencia. Sí, totalmente, totalmente. Los primeros pasos suelen estar llenos de ilusión y también de retos. ¿Cómo recuerdas tus inicios en los medios de comunicación? Wow. Justamente, a ver, mi primer reto fue estar trabajando en una radio. Yo trabajé en BNN Noticias, que era Radio 1. Estaba justamente en Radio 1, entonces eran todos los sábados por la tarde. Y me acuerdo que sentí unos nervios desde la primera vez que iba a estar ahí. Me acuerdo que el conductor y dueño de la radio fue a hablar con mis padres para que yo pueda trabajar con ellos. Y en realidad se fue como el lanzarme al éxito o al estrellato, digamos. Pero mi primer sábado fue todo un reto porque tenía muchos nervios, tenía mucha ansiedad. Y cada sábado igual tenía nervios yo, ¿no? De por medio. Era durante la semana pensando en qué iba a hacer el sábado, en qué iba a hablar el sábado, qué iba a decir. O sea, realmente uno se pone obviamente muy nervioso, más aún todavía cuando tenés ese miedito a los comentarios machistas. Nos pasa a las mujeres en el fútbol bastante, sí. Y obviamente habían esos pequeños obstáculos de que yo no sabía qué decir por momentos porque tenía miedo a errar y que termine siendo un comentario que se haga viral en las redes sociales de una mujer hablando en fútbol. Claro, y ahí comienzan las críticas. Totalmente. Sí. Ahora, pasando a otra etapa de tu vida, representar una de las tradiciones más queridas de Santa Cruz, como lo es Carnaval, es una responsabilidad muy significativa. ¿Qué significó para ti ser coronada reina del Carnaval cruceño en 2024? ¿Por qué vas a hacer esas preguntas? Para mí fue un sueño cumplido. O sea, yo realmente hablo siempre del reinado del carnaval con mucha emoción. Yo todavía me acuerdo cuando era una niña que soñaba con ser reina del carnaval porque su mamá había sido reina del carnaval. Obviamente no sabía y no conocía a cabalidad la responsabilidad tan grande que era y el peso que tenía la corona del carnaval, pero conforme iban pasando los años, hablaba con mi mamá y ella me decía, es que tenés que cumplirlo porque yo fui y porque sé que a vos te emociona y porque sé que también es un sueño tuyo. Entonces yo obviamente me ponía a pensar y decía, este es un sueño que sí, tengo que cumplirlo en algún momento, en algún momento de mi vida. Y pasaba que yo tenía, no sé, 16, 17, 18 años, pero sabía que no era la oportunidad. Yo tuve 2 comparsas, bueno, por respeto obviamente a las comparsas no los voy a decir los nombres de las comparsas, y también por el respeto a las reinas que fueron en esos años que se lo merecen. Yo tuve 2 comparsas que me hablaron para ser reina del carnaval y yo las rechacé por los estudios. Yo prioricé los estudios en ese momento, aún sabiendo de que mi sueño podía básicamente decir chao. Sí. Pero en ese momento dije, bueno, estoy en la mitad de mi carrera, tengo que cumplirla o por último terminarla o por lo menos seguir avanzando un poco más, pero no me sentía preparada. No me sentía preparada mentalmente, sobre todo, para poder asumir ese reto, porque ya mi mamá me había dicho lo fuerte que era. Pero en el momento que mi mamá me dijo que es hermoso y que de una vez lo haga, yo ya había rechazado esas 2 comparsas. Y cuando me llega a mí justamente la comparsa Ocioso y me dicen que me iban a tomar en cuenta para ser reina del carnaval, me dicen, te estamos tomando en cuenta, pero vamos a hacer una entrevista.
Entonces, justamente las 2 comparsas anteriores que yo había rechazado fueron las comparsas que me dijeron, si vos nos decís sí, vas a ser vos, porque sos nuestra primera opción. Entonces yo tuve la potestad de decir, o tuve la chance de decir, sí quiero ser y podía ser. Y nadie me iba a decir, bueno, va a haber entrevistas, digamos, ¿no? Porque literal yo decía sí, podía ser yo. Entonces, cuando a mí los ociosos me hablan y me dicen, en realidad te vamos a entrevistar porque no es nada seguro, yo dije, bueno, les acepto, y en mi cabeza decía, en mi mente, yo sé que los puedo convencer. Entonces ahí fue cuando ya ellos me hablan para la entrevista, y ya en la entrevista, bueno, ya el resto es historia, pero realmente significó muchísimo, porque siendo uno de mis sueños más grandes, y todavía que tenga que ver con Santa Cruz, yo te juro que no debe haber orgullo más grande que para mí ser cruceña. Entonces me emocionó muchísimo. Desde el primer momento en que me dijeron que vamos a tomar en cuenta para la entrevista, ya yo sabía que podía convencer a la comparsa y ya empezar a escribir una historia dentro del carnaval. Sí, la verdad que me encantó el hecho de que justamente mencionaste a tu mamá. Siento que nuestras madres son ese impulso que nos dice, vos podés. Totalmente. Me encanta. Totalmente. Más allá de las ceremonias y los actos oficiales, siempre quedan recuerdos profundamente humanos. ¿Qué experiencia de tu reinado asesoras con mayor cariño? Yo creo que siempre, dentro de todo lo que fue mi reinado, me voy a quedar con el primer contacto con mi público. Bueno, nosotros sabemos que siempre la presentación oficial de la reina es muy emotiva, la coronación de la reina del carnaval es muy emotiva, el corso es hermosísimo, pero si vos a mí me preguntás con qué momento me quedo con el primer contacto con el público, y con ese contacto me refiero a la primer precarnavalera. Porque, mira, contándolo así como una anécdota cortita, yo recuerdo mis precarnavaleras fueron todo enero, el 6, el 13, el 20 y el 27 de enero. La primera, que fue el 6, justamente yo cuando una noche antes, o sea, el viernes anterior a la primera preca, yo me echo a dormir. Ese 5 me soñé con la precarnavalera, o sea, me soñé con mi primera preca, que ya era el 6. Entonces yo me despierto llorando. O sea, yo me había despertado con la imaginación de que ya estaba en mi precarnavalera. Y agarro mi celular y lo primero que veo es así, la gente me había bombardeado de mensajes, y eran obviamente amigas mías, primas mías, grupos de mi familia. Mi familia es súper grande, y yo tenía 1000 mensajes de mi familia ahí en los grupos, que bueno, para resumir, lo único que me ponían era, hoy es tu noche, a romperla, ¿entendés? Entonces, obviamente eso a mí me emocionaba y me motivaba un montón, porque esa era mi noche y era prácticamente donde iba a romper todo. Y decía, es la prueba de fuego, tanto para la comparsa como para mí, porque vos ahí decís, esta es mi primera noche donde voy a estar en un carro, donde voy a poder asimilar es mi reinado. Imagínate, me presentan el 2 de septiembre, octubre, noviembre, todo septiembre, octubre, noviembre y todo diciembre, y de ahí los primeros días de enero tu preca. Pero esos 4 meses previos, yo no asimilaba que era la reina del carnaval todavía. O sea, yo iba a eventos y todo, me sentía hermosa, súper importante, imponente, pero realmente no hay como estar en un carro. Entonces yo decía, pucha, estoy en mi carro, ¿me entendés? Ya obviamente ahí es cuando yo digo, soy la reina del carnaval. Cuando estaba en el carro y sentía a toda la gente que me hablaba, coreaba mi nombre, era Aitana, los niños me hacían el corazón, así que yo era todo el tiempo así haciendo el corazón. Entonces me quedo con eso, me quedo con el primer contacto de mi público, y obviamente la primera preca. Claro, y el cariño, ¿no?, que recibió. Total. Todo camino de crecimiento trae consigo desafíos que dejan enseñanzas duraderas. ¿Cuál ha sido uno de los retos más importantes que has tenido que enfrentar en el carnaval? No sé si hablar de
a ver, no lo viví capaz durante el carnaval, pero sí lo viví posterior al carnaval, eh, porque fue respecto a la que reinaba el carnaval. Creo que lo viví como un desafío cuando pasa mi reinado y a mí me invitan a hacer una entrevista en un podcast y me preguntaron qué era lo que no se veía de una reina del carnaval, lo que no contaba quizás una reina del carnaval. Y yo conté cosas que ninguna otra reina había contado. Y capaz que sí me expuse a los malos comentarios de la gente, porque cuando yo cuento mi anécdota de en realidad cosas que pasan en un reinado pero que no se cuentan, cuando yo lo conté explotó el mundo, ¿no? Explotaron las redes. Yo pasé de ser, para algunos, no para todos, pero capaz que una reina que era súper querida para ellos, hubo también algunas personas que decían de que yo era una reina, de que me quejaba mucho, una reina quejona, digamos. Entonces sí, como que tuve que enfrentar esos comentarios porque cada reina sueña con el reinado del carnaval, pero yo me emociono mucho cuando hablo de mi reinado porque realmente fue un sueño que yo lo tenía desde muy niña. Y cuando a mí me decían, lo estás haciendo excelente, lo hiciste excelente, o sea, a mí me emocionaba hasta eso, porque yo quería demostrar en serio de que fue un sueño, que lo cumplí, y recibir algunos comentarios de la gente que diga que yo me quejé simplemente por contar cosas que no se contaban, me llegó, ¿no? Me llegó, pero supe enfrentarlo también. Creo que eso es lo más importante, no hacer tanto caso a las críticas, y más en esa etapa. Sí. Uno, claro, está vulnerable y todo, pero Correcto. siempre mantenerse ahí. Sí, firme. Exactamente. La vida pública suele ir acompañada de expectativas, como pudimos ver, y opiniones muy diversas. Cuando llegan las críticas o la presión, ¿qué te ayudó a mantenerte fiel a ti mismo? Bueno, nunca me voy a olvidar de algo que marcó mi vida y que siempre lo digo, y que eso ha sido algo que a mí me enseñó a, hoy por hoy, ser una persona que las críticas, vamos a decirlo así, pasan como jabón. Simplemente resbalan. Me encanta, vamos a poner eso. Yo viví una etapa capaz un poquito complicada cuando yo era niña. Estoy hablando de unos 14 años. Me enfrenté a no sé cómo explicarlo, como a un momento un poco crítico, porque en el colegio sufrí un bullying, pero no sufrí bullying físico. Yo sufrí bullying psicológico, sobre todo. Tenía como a 15, 20 chicas cantándome canciones en los recreos, metiéndome en grupos de WhatsApp, diciéndome cosas horribles. ¿Y sabes qué? Me llega Porque has pasado por porque pasé por lo mismo y sí, es duro, pero cuando empezás a conocer realmente o a saber realmente quién sos y a reconocerlo, es por algo que uno dice, o sea, pasé por esto, pero aquí estoy, o sea, lo superé. Yo te digo porque justamente después de eso, yo no hice nada. O sea, simplemente las cosas pasaron. Como te digo, capaz que sufrí en esos momentos, pero nunca reaccioné. No respondí provocaciones, no reaccioné a nada. Yo podía hacer todo, ¿no? Podía irme, jalarle los cabellos, lo que sea, pero realmente mantuve mi postura de yo sé quién soy y no voy a responder a nada, y que el de arriba se encargue. Fue lo único que dije. Entonces yo dejaba que las cosas pasen, que pasen, y así, no te estoy mintiendo, pasó como una semana después de eso, y la mayoría de las chicas me llaman y me dicen, Aitana, queremos disculparnos porque realmente no sabemos qué pasó, me piden disculpas, y yo les dije, está bien, no pasa nada, ya está. Hoy por hoy obviamente sí la saludo, no tengo problema con ella. Y una de las chicas de las que estaba en ese grupo me llama y me dice, Aitana, necesito tu ayuda. Yo quiero que me ayudes a aconsejarme. Quiero preguntarte
¿cómo saliste vos de ese pozo en el que nosotras intentamos meterte? ¿Cómo saliste de ese caso? Yo le dije, me cagué a usted. O sea, sinceramente, así se lo dije con ese término, pero obviamente para que se entienda acá, le dije, ustedes me resbalaron. O sea, todo lo que ustedes me decían, yo sabía que no estaba bien. Yo sabía que ustedes me decían un término, yo no era eso. Ustedes me decían loca, yo no estaba loca. Entonces, obviamente, eso es lo importante de reconocer y saber quién son. Y les dije eso. Les dije eso le dije eso a esta chica y me dice, porque lo mismo que te hicimos nosotras a vos, me lo están haciendo ahora ellas, mis propias amigas a mí, me dijo esta chica. Entonces yo le dije, no te puedo dar otro consejo más que decirte que no le respondas y no respondas a provocaciones, porque lo único que te hace mantenerte en el nivel que vos estás es callarte. Perdón. Entonces, creo que es lo más importante. Si ahorita nos ponemos a pensar en este momento, ¿dónde estás vos y dónde están esas personas? Yo creo que cada persona, yo no quiero incitar obviamente al odio con esto, pero creo que cada persona siempre está donde merece estar, y conforme vayan pasando el tiempo, las bendiciones solamente le llegan a las personas que no intentan hacerle daño a nadie. Si pudieras conversar con tu yo de hace algunos años, justo antes de comenzar este camino de la comunicación social, podríamos decir que a la Aitanita de 18 años, ¿qué consejo le darías? Ay, ¿qué consejo le daría? Yo creo que lo más importante es ser una persona soñadora. Quizás no hablando, obviamente si se lo voy a decir a la Aitana de 18 años, se lo digo para que siga siendo como es, porque yo soy también una persona soñadora, entonces capaz que como consejo es el soñar y no rendirse nunca. Sé que suena un poco cliché, pero porque hay muchas personas que lo ven así y que dicen mi consejo es no rendirte a pesar de los obstáculos, y totalmente es así. Yo creo que lo más importante en esta vida es eso, porque hay personas que no pueden seguir simplemente por cosas, capaz que momentos negativos de su vida, por esos bajones que tienen en su vida, como cualquier persona los tiene. Pero como te digo, ante cualquier sueño, mientras vos tengas ese sueño, y yo lo creo así porque tengo un sueño gigante yo también en mi vida y estoy esperando cumplirlo, pero digo que cuando uno tiene un sueño, por algo Dios le puso ese sueño, porque si no, no te lo hubiera puesto en tu vida. Entonces, esa niña de 18 años, la Aitana de 18 años, mientras siga siendo soñadora, va a poder cumplir lo que se proponga y sin rendirse, porque como te digo, hay bajones, hay obstáculos, pero lo más importante es seguir, porque en algún momento se te va a dar, en algún momento. Bueno, ahora para concluir, pensando en tantos jóvenes que hoy persiguen sus propias metas, sus propios sueños, un mensajito pequeño que les gustaría dejarle a ellos, a nosotros. Bueno, yo creo que si pudiera hablarles a los jóvenes, me considero joven ya. No lo es. Si pudiera hablarles a los jóvenes y decirles algo, sería que luchen y trabajen por ese sueño. Justamente hablando de los sueños, se cumplen, en algún momento de la vida se cumplen. Te lo digo porque, como te digo, pues reinado del carnaval, tuvieron que pasar 3 comparsas para que se pueda cumplir mi sueño, y te soy sincera, en las primeras 2 yo pensaba que ya le había dicho adiós al sueño, pero dije no, se puede dar. Entonces siempre hay una luz al final del túnel, como decimos. Entonces es muy importante de que nosotros todavía nos mantengamos firmes con el sueño que tengamos, y si hay esos bajones, si hay momentos negativos, que tenemos personas que les importamos mucho, que van a estar ahí para nosotros,
sean amigos, sean familiares, mamá siempre va a estar, papá siempre va a estar, Dios siempre va a estar, y yo creo que aferrarse a Él y a ellos en realidad es lo más importante para cualquier persona, no solamente para los jóvenes, pero para cualquier persona, tener a Dios por delante, yo creo que es lo más importante en la vida. Así es. Bueno, Aitana, ha sido un verdadero gusto poder tener esta charla contigo. Gracias por tu tiempo, por compartir tus experiencias y por permitirnos conocer un poco más de tu trayectoria y de tus consejos, reflexiones. Te deseamos muchísimo éxito en todos los proyectos que tengas y esperamos volver a encontrarnos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. El placer es mío y también les deseo mucho éxito y lucien aquí. Gracias. Chao. Y es así como llegamos al final de esta entrevista y esperamos que esta conversación les haya servido de motivación y apoyo para que cada uno de ustedes pueda lograr sus metas. Muchas gracias por todo.